voy a hablar de comunidades de vecinos. Seguramente que muchos de vosotros, en la comunidad de vecinos, tendréis algún moroso. Pero si os digo que cada vez son más las entidades financieras las que se convierten en morosos en las comunidades de vecinos, ¿qué me decís? Os voy a dar un dato. Por ejemplo, para que os hagáis una idea. En la Comunidad Autónoma Vasca, los bancos o entidades financieras deben 12 millones de euros a las comunidades de vecinos. Realmente es una paradoja, teniendo en cuenta que el banco quita el piso a quien no paga, es decir, que se ha hecho con la titularidad de ese piso, de esos pisos, a través de un proceso de desahucio. Ahora ellos son propietarios, se convierten en morosos, que en muchos casos los procesos de desahucio se inician también pues, por impagos, ¿no? Es decir, por los morosos. A la vez, las entidades financieras a todo aquel moroso les pone o les aplica una política, desde luego, muy restrictiva y con unas consecuencias graves. ¿Y qué pasa cuando en una comunidad de vecinos, como pasa en muchas, hay bancos o entidades financieras que son morosas, que no pagan la comunidad? Nos podéis llamar al 902-540-541. Vamos a saber más datos. Mira, en este caso yo creo que nuestro siguiente invitado también, aparte de la comunidad, vamos a ver qué pasa en Nafarroa, porque él viene desde allí. Es presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Navarra, es Pello Mendía. Pello, arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pello, llama la atención que los bancos y entidades financieras se conviertan ahora, que sean en gran medida morosos en las comunidades de vecinos, que no pagan la comunidad, que no pagan la escalera, como se suele decir habitualmente. ¿En Navarra cómo está la situación? Pues a ver, la morosidad sí es verdad que teniendo una evolución para arriba, pues en los últimos años se cree que desde 2012 al 2013 va a subir un 13%, y sí es verdad que nos han aparecido con la crisis nuevos morosos como pueden ser promotoras, constructoras y ahora los bancos. Es decir, es una morosidad diferente. También hay que entender morosidades. El artículo de la ley 9 de la ley de propiedad horizontal determina que la comunidad se tiene que pagar por adelantado. Es decir, tienes que pagarla, tiene la obligación el propietario y por adelantado. Entonces vamos a decir que los bancos están prorrogando lo que pueden esos pagos. ¿Están dilatando? Eso es. ¿Sí? Sí. ¿Están dilatando? Es que fíjate, y ahí está la paradoja. Tú cuando te dilatas en el pago de un recibo en el banco, ¿a ti qué te pasa? Sí, pero bueno, sí. ¿Verdad? Tienes un contrato leonino que has firmado que tiene otras consecuencias. Que tiene consecuencias y graves. Sí, entonces... ¿Y qué pasa cuando una entidad financiera, que es propietaria ahora de un piso que, por cierto, ha adquirido a través de un proceso de desahucio, pues no paga la comunidad? Está llamando ya a la gente. Pello, vamos a hacer una cosa, vamos a poner encima de la mesa lo que son esos nuevos morosos, porque hay de todo tipo. Has nombrado aparte promotoras, que son también dueños de pisos, que ahora, claro, no venden el piso, pues tampoco pagó la comunidad. Y mientras tanto, muchos vecinos que tienen que sacar dinero de su bolsillo para pagar esos agujeros. Vamos a verlo. Si pensamos en perfiles de morosos, a muchos nos viene a la cabeza el que vivía en el ático de 13 Rue del Percebe, el maravilloso cómic clásico de Ibáñez. Este era un individuo que se pasaba la vida ideando tretas más o menos ingeniosas para no pagar a quien le alquilaba la buhardilla ni al resto de sus acreedores. Ese personaje está basado en la realidad y ha existido siempre. Es el vecino que solo paga las cuotas de vez en cuando, pero el complicado escenario económico que sufrimos desde 2008 ha hecho brotar nuevos tipos de morosos. Los jóvenes, a título individual o en pareja, que compraron su piso contando con un nivel de ingresos que ya no tienen al haber perdido uno de ellos o ambos su puesto de trabajo. Una vez que agotan desempleo, ayudas sociales y apoyo familiar, resulta difícil mantenerse al día en el pago de la comunidad o las derramas. Son personas que quieren pagar, pero no pueden. Los bancos, sí señor. Después de ejecutar los desahucios a los propietarios que no pueden seguir pagando su casa, se quedan la vivienda, pero se olvidan de las cuotas mensuales y de otros gastos. De momento, parece que por esta cuestión a ellos no se les persigue. Algunos administradores de fincas aseguran que, aunque remolonean todo lo posible, terminan pagando. Las promotoras y constructoras de pisos, que al haber incurrido en problemas de liquidez o encontrarse en concurso de acreedores, aseguran no poder hacerse cargo de las cuotas de pisos, locales y garajes porque no han podido venderlos. Sería interesante saber si ese volumen de construcciones estaba sobredimensionado o no respecto a las necesidades reales del momento, pero esa es otra cuestión. En cualquier caso, la realidad hoy
es que 1 de cada 3 comunidades de vecinos alberga a algún moroso. Fíjate lo de los morosos, Pello, en las comunidades de vecinos. Mira, leía, es que cada piso es un mundo, pues imagínate, cada comunidad es un universo, ¿no? Hay situaciones de todo tipo. Leía, por ejemplo, esta mañana que en el centro de San Sebastián, una comunidad, una finca con 5 vecinos, uno de ellos es un banco que lleva una cuenta por pagar larga y han tenido que, por ejemplo, tener que poner todavía más dinero para tapar ese agujero que presuntamente deja ese banco, ¿no? Sí, claro, una comunidad, pues como cualquier entidad, tiene una capital, pero ese capital se divide en 2, en liquidez, es decir, dinero contante y sonante en banco, y en derechos de cobro. Derecho de cobro es morosidad. Si los derechos de cobro son muy altos y tú tienes una morosidad muy alta, tú no tienes liquidez para pagar a tus proveedores, y cuando no tienes liquidez para pagar a tus proveedores no perdonas esa deuda, la reclamas y la buscas, pero mientras tanto tienes que darte liquidez, y la única forma de darte liquidez es una derrama. Es una derrama que a día de hoy es muy dolorosa porque los que están pagando tampoco es que les esté sobrando. Y ahí estamos en el quid de la cuestión. Estamos hablando de bancos, de entidades financieras. Desde luego se están convirtiendo desde hace un tiempo ahora los malos de la película, pero claro, es que ¿y los bancos no tienen dinero para pagar la comunidad? Las comunidades respectivas, antes hablabas de que estaban dilatando esto, ¿no tienen dinero? Bueno, eso no sé, eso tendrán que saber ellos si tienen o no tienen dinero. Sí es verdad que nosotros hemos visto un cambio de actitud. Antes, cuando pocas veces un banco se hacía dueño de una vivienda, se ponía en contacto con nosotros y nosotros, bueno, nos daba un número de cuenta y cumplía lo que es la ley, lo que hemos dicho el artículo 9, es decir, toma una cuenta y paga por adelantado lo que me corresponde por ser propietario de esa vivienda. Ahora la verdad que no te informa, tienes que andar enterándote pues pidiendo notas simples del registro de la propiedad, porque un vecino te dice, no, si a mí ya me han quitado la vivienda o lo que sea. Entonces, en esa realidad, cuando les encuentras, en vez de, pues sí, pues yo soy dueño del piso y vamos a empezar, pues marcan mándame unos papeles, mándame unas normas, cuando la ley no va por ahí, y tienes que hacer el triple de trabajo para llegar a encauzar y al final cobrar esa deuda, que sí al final se cobra, ¿no?